Hola, ¿qué tal están? El realismo del materialismo filosófico. Incuestionablemente, desde la perspectiva de Gustavo Bueno, en definitiva del materialismo filosófico, al pueblo le importa un bledo la filosofía. Y desde esta perspectiva también la opinión pública se alimenta de la papilla ideológica que lee a diario, que escucha a diario, que ve a diario, a través de políticos, periodistas, intelectuales, etcétera, de la democracia. Por ello, pues desde la perspectiva de Gustavo Bueno, sería deseable que hubiera una minoría de ciudadanos de diversas procedencias que pues estuvieran bien formados y que fueran capaces de criticar filosóficamente los miles de juicios ridículos e infundados que componen esa papilla ideológica. Ahora bien, ¿esa minoría sería capaz de influir en la opinión pública general? Pues en cierto modo sí, pero quizás no del todo. En cualquier caso, desde el planteamiento de Bueno también, no puede medirse la mayor potencia de un sistema filosófico por la cantidad de sus seguidores o por su mayor presencia mediática o burocrática en un momento dado. En cualquier caso, el materialismo filosófico ya está bastante bien asentado en España y en otros países también se va conociendo, como Alemania, Latinoamérica, otros continentes también, etcétera. Podemos decir que realmente el materialismo pues niega todo tipo de espiritualismos y también dice que hay tres mundos: el mundo físico externo o M1, que compone las rocas, edificios, explosiones atómicas, campos magnéticos, colores, la cara oculta de la luna, el centro de la Tierra, etcétera. Está pues el M2 o mundo 2, que sería el de los procesos internos, sueños, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, dolores, afectos, tanto propios como ajenos. Y por último el mundo 3, propio de las entidades abstractas, que comprende distancias, trayectorias, órbitas planetarias, números primos, teoría de Pitágoras o teorema de Pitágoras, normas morales, etc. Pero estos mundos no son espirituales, son materiales en cierto sentido. Están conectados de tal modo que si se suprime un género, los otros también desaparecen. Hay un cierto orden, por ejemplo, un orden geométrico, que sería imposible sin los objetos corpóreos o sin su manipulación, podríamos decir. En ese sentido, el materialismo filosófico no es un mundanismo, no cree que el mundo M1 agote toda la realidad, toda la materia, pero el mundo es solo la porción finita de la materia, dada a escala del hombre, de sus percepciones e intuiciones, y en particular del hombre en tanto que ha desarrollado conciencia filosófica. Por otra parte, también hay que decir que el materialismo filosófico es un saber de segundo grado, que supone saberes de primer grado, que son los saberes científicos, y en ese sentido pues podemos decir que pues niega tanto que todo esté conectado con todo, que sería el monismo del orden, como que todo pueda reducirse a un único principio material, que sería el monismo de la sustancia o monismo sustancial. El materialismo filosófico es un materialismo pluralista. En la materia rige también un principio de discontinuidad o de simploqué, por el cual resulta imposible que todo esté relacionado con todo. En la realidad existen sectores desconectados unos de otros. Además, existe una pluralidad de ciencias, cada una con su propio campo de realidad. Por esta razón, la pretensión de tantos físicos de alcanzar una ciencia universal o una teoría del todo es un completo absurdo. Por otra parte, hay que distinguir el materialismo filosófico del materialismo grosero. En ese sentido, lo característico de la materia no es la corporidad, sino la pluralidad. La materia es una pluralidad de elementos o contenidos conectados en simploqué, cuyo despliegue desemboca en la pluralidad con la que se nos presenta el mundo. En ese sentido, el materialismo filosófico niega, por tanto, todo reduccionismo del tipo todo procede del agua, todo procede de la acción creadora de Dios o todo procede de los quarks, etc. Por otra parte, el materialismo está en contra de cualquier tipo de espiritualismo o idealismo y porque el espiritualismo o idealismo concibe la existencia de sustancias espirituales y diríamos que el materialismo pues no admite ese tipo de espiritualidades o de sustancias espirituales.
En ese aspecto, esto no significa que no investigue sobre la religión. De hecho, el libro El animal divino de Gustavo Bueno es un ejemplo extraordinario de cómo surgen las religiones, ya desde el mundo prehistórico hasta la actualidad. Analiza también el monoteísmo, los monoteísmos existentes, los politeísmos, etcétera, etcétera. Por otra parte, realmente para Gustavo Bueno pensar es pensar contra alguien o contra algo. Y hay que enseñar a pensar también. La función de la filosofía es enseñar a pensar contra pues las fantasmagorías de los espiritualismos, por ejemplo, sin ir más allá. Y hay que filosofar, según Bueno, siguiendo un sistema. Un sistema que habrá que elegir. Puede ser materialismo, idealismo, espiritualismo, ateísmo, escepticismo, pero estos son sistemas incompatibles entre sí. No cabe el escepticismo en ese pensar contra alguien. La filosofía que elijamos no puede congeniar con las otras, sino que estará contra ellas. Por tanto, esto no significa que no pueda entender las otras filosofías, los otros sistemas filosóficos, pero considera que no son ciertos y en ese sentido, también el materialismo valora la lógica y, por supuesto, quiere librarse de todo tipo de dogmatismo y, por supuesto, de cualquier principio de autoridad o dogma de autoridad. Por lo tanto, podemos señalar también que, en relación con el nivel político de la filosofía, por ejemplo, podemos pensar que el armonismo socialdemócrata progresa hacia una humanidad planificada democráticamente en la que no son necesarias fronteras ni patrias. En cambio, el armonismo liberal avanza hacia una humanidad de individuos responsables y libres que tampoco necesitan de gobiernos ni fronteras. Quizás lo mejor sería fusionar estos dos armonismos. Pero también está el problema de la corrupción política, que también fue muy criticada y analizada por el propio Kant. Y también, por ejemplo, por el propio Gustavo Bueno, como es lógico. De hecho, Gustavo Bueno criticó durísimamente el terrorismo de ETA y cualquier tipo de yihadismo o terrorismo, y en ese sentido sus explicaciones fueron realmente magníficas. Por otra parte, también Bueno insiste en que definir la democracia metafísicamente como la realización de la voluntad del pueblo puede servir en cierto sentido, pero viene a ser lo mismo que describir el nuevo traje del emperador. Y es que si la democracia no va referida a un territorio concreto y a cosas concretas, con sus fronteras, vamos a una patria puramente etérea, y esa democracia está, diríamos, desprovista de contenido. Esto lo proclama el criticismo, la filosofía crítica del materialismo filosófico de Bueno. En ese sentido, podemos decir que hay un aura de la democracia, según Gustavo Bueno, que hace que cualquier hecho, por repulsivo o ridículo que sea, quede inmediatamente bendecido porque es algo supuestamente democrático. Pero la crítica, diríamos, materialista también tiene que referirse a las cuestiones de tipo democrático, a las cuestiones políticas democráticas. Y se trata de buscar una democracia lo más fuerte posible y realmente que haga avanzar el progreso humano también, por supuesto. Pero no hay que olvidar que una de las funciones principales de la filosofía es criticarlo todo, triturarlo todo, podríamos decir. Triturar, por ejemplo, las respuestas metafísicas que no están bien fundamentadas, criticar también las ideologías dominantes, si consideramos que no son verdaderas o que no son ciertas, y evitar cualquier tipo de fundamentalismo, sea religioso, científico o democrático. En ese sentido, por ejemplo, la filosofía crítica no puede enseñar a los científicos a hacer ciencia, pero sí que puede y debe desenmascararlos como falsos filósofos, como los sofistas de nuestro tiempo, aunque tiene que haber una colaboración entre ciencia y filosofía. Y numerosos científicos han sido también personas muy interesadas por la filosofía. En relación a para qué sirve la filosofía, se pueden dar numerosas respuestas. Se han escrito montones de libros sobre esta cuestión también. Y realmente
pues podemos decir bastantes cosas. Normalmente la filosofía se concibe como filosofía exenta, es decir, como especulación, ajena a la realidad, como pasatiempo inútil, o lo que es peor, como medio de alcanzar la iluminación, como un saber omnisciente con el que hallar las respuestas a todo. En ese sentido es entendible que muchos desconfíen de la utilidad de la filosofía, pero realmente podemos decir que la filosofía sirve para criticar el presente, para saber razonar, argumentar, para entender la realidad, y eso ya supone pues un gran peso y una gran importancia. También es verdad que los profesores de filosofía justifican el mantenimiento de su asignatura con el argumento de que sin la enseñanza de la filosofía los alumnos no aprenden a pensar o a razonar. Es verdad que también el resto de asignaturas pueden enseñar a pensar, como la lengua, como la economía, como las matemáticas, como historia, etcétera. Pero realmente la filosofía ocupa un papel primordial porque es la que se dedica también a la lógica, a enseñar, a argumentar, razonar. Es una disciplina lingüística, tanto escrita como verbal, y en ese sentido, al ser muy abstracta, también potencia el pensamiento de los alumnos, los hace entender los conceptos abstractos, conceptos a veces tremendamente difíciles para ellos, etcétera. En ese sentido, podemos decir que nos podemos preguntar para qué sirve la filosofía. Pues puede servir para resolver problemas que están ahí, aunque el que hace la pregunta no los vea. Se podría decir también, llegado el caso, que la filosofía sirve para acumular razones necesarias para despreciar pues muchas cuestiones en las que la gente no tiene razón, por ejemplo, y plantear las cosas de una manera profunda, no de una manera ingenua o superficial, algo que es bastante habitual hoy en día, y en ese sentido esa labor crítica ya es muy importante y pues realmente creo que aclara muchísimas cuestiones también. También podemos plantearnos más cosas, por ejemplo, en cuanto a la metafísica, pues creo que hay que entenderla en un sentido más amplio como filosofía, como saber crítico, como saber analítico, y la filosofía puede entenderse como también metafísica del conocimiento y sobre todo puede comprenderse como un análisis de los inventos científicos, del progreso científico, de la metodología científica, en definitiva, y especialmente en estos tiempos en los que estamos, se pueden hacer análisis sobre la repercusión de la inteligencia artificial en nuestras vidas en los próximos años, y eso pues también es positivo desde el punto de vista metafísico. También hay una parte de la filosofía que es la ética, que realmente responde a unos intereses de las personas muy claros, de buscar el bien común, de buscar una vida buena, de buscar pues, un cierto nivel de felicidad, aunque ya sabemos que, como decía por ejemplo también Julián Marías, en la vida hay islas de felicidad, no todo es absolutamente feliz en la vida. Y en ese sentido, la filosofía no tiene que acomodarse, sino que tiene que ser crítica con la realidad, porque tiene que saber analizar, responder a desafíos y en definitiva pues está para que seamos más conscientes de lo que observamos, de lo que vemos, de lo que entendemos y que podamos replantearnos más preguntas, investigar adecuadamente lo que es la realidad, etc. Por tanto, diríamos que la metafísica está todavía de plena actualidad porque trata de numerosísimas cuestiones que nos preocupan actualmente. Por ejemplo, el problema que representa la era digital en cuanto a la cuestión de la privacidad de las personas, por ejemplo. Vivimos en un mundo digital que cada vez comprende más aspectos de nuestra vida y los nativos digitales, por ejemplo, los chicos jóvenes que son nativos digitales, pues ya viven el mundo prácticamente en modelo digital, más que en modelo presencial, en muchos aspectos de su vida, no en todos, afortunadamente. Por otra parte, se puede pensar en la importancia del relativismo cultural, porque en principio todas las culturas son igualmente válidas y dignas de respeto, por extravagantes que nos puedan parecer, pero también pues hay que pensar otras cuestiones, por ejemplo, menos Estado y más libertad, o al revés, más libertad y más Estado, podrían ser lemas compatibles, o por lo menos dignos de mención y de crítica y de análisis.
Y luego también está la ideología de la tolerancia. Supone un relativismo de la verdad por el que no hay una verdad válida para todos, cada cual tiene la suya, todos son opiniones igualmente válidas y dignas de respeto. Ante esta forma de entender la realidad, el propio Gustavo Bueno se mostraba en contra, decía que todas las opiniones no son igualmente válidas porque tienen que estar bien informadas y si no lo están, pues pueden ser incluso absurdas. En cualquier caso, la actividad crítica es lo propio también del sistema filosófico característico del materialismo filosófico. En ese sentido, pues la filosofía crítica se basa sobre todo en evidencias, más que en otra cosa. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.